tardes. Entonces empezamos la conferencia de prensa del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas involuntarias sobre su visita a España. El grupo presentará sus observaciones preliminares. Empezará la presentación la señora Yasminka Zunfur, que va a hablar en inglés. Y hay auriculares disponibles en la sala para los que los necesiten. Y seguirá la presentación el señor Ariel Dulitsky, que va a hablar en español. Después de la presentación habrá un tiempo para formular preguntas que por supuesto pueden ser formuladas tanto en español como en inglés. Entonces, doy la palabra a la señora Yasminka y muchas gracias. Thank you. Please allow me to thank all of you to be today here and to be our channel of communication with public here in Spain and with people who haven't had chance to communicate with us during of last week of our mission. UN Working Group for Enforcing Voluntary Disappearances came to Spain on 23rd September to make visit, and today we finished that visit, and our main priority was to examine the major initiatives and policies undertaken by the Spanish state on issues relating to enforced or involuntary disappearances, in particular analyzing aspects of justice, truth, reparation, and memory for victims of enforced disappearances, with particular focus on compliance of those elements of transitional justice with Declaration on Protection of all persons from enforced disappearances. During of past 7 days, we had met authorities on a state level of Spanish government, including Ministry of Justice, Ministry of Interior, Ministry of Defense. Also, we had a meeting with the Ombudsman of Spain, with the judges of National Council of the Judiciary and prosecutors of the Attorney General. We also had chance to meet with President of Senate and the Interior Committee of the Congress of Deputies. And on regional level, we visited Catalonia, Basque Country, and Andalusia. In all those three countries, we met with authorities from regional government, but also with representatives of democratic memorial institutions, with ombudsman institutions on regional level. And the working group also would like stress importance that during of our visit, we have had chance to meet with families of enforced disappearances, with organizations of relatives of disappearances, and other civil society organizations, lawyers, historians, archaeologists, and forensics. We are able to say that activities of civil society organizations in Spain are significant, and they are really making great job in area of asking truth on that what happened to disappeared persons. During of our mission, we have had very significant support and assistance from government. And therefore, working group would like to thank to the government of Spain for having extended invitation to visit the country, and also because of a broad and a positive cooperation with the working group before and during the mission. Working group also extends its gratitude to the authorities of 3 autonomous communities that we have had visits. Having in mind that you have very limited time for press conference, my colleague Adil and I agreed
that he will continue presentation in Spanish, that you will save time and which will be used for translation. I will be here on your disposal for your questions. Muchas gracias. En España, durante la Guerra Civil y la dictadura se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos, incluido la desaparición de más de 100.000 personas de acuerdo al auto del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Dicho juzgado también determinó que en esa época más de 30.000 niños fueron robados o desaparecidos. Durante su visita, el grupo de trabajo también ha recibido información sobre otros casos de niños robados que en este momento el grupo de trabajo no define si dichos casos son o no de desapariciones forzadas. También el grupo de trabajo en esta semana ha recibido información sobre casos aislados de desapariciones forzadas en el contexto de la lucha antiterrorista en los años 70 y 80. El grupo de trabajo quisiera felicitar en primer lugar al Gobierno y Estado español por haber ratificado la gran mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos. En particular, resalta el grupo de trabajo la ratificación de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada y por haber aceptado la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas. En este sentido, el grupo de trabajo considera que la ratificación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales es un paso que debería tomar el Estado español. La Constitución española de 1978 incluye importantísimas garantías a la tutela de los derechos fundamentales. El grupo de trabajo resalta particularmente el artículo 10, que permite una interpretación de los derechos constitucionales a la luz de los tratados internacionales ratificados por España. En este sentido, cree el grupo de trabajo que es sumamente importante que los jueces y fiscales en España reciban mayor capacitación en materia de derecho internacional de los derechos humanos. El grupo de trabajo ha recibido extensa información sobre la regulación penal de las desapariciones forzadas en España. Entiende que hay importantes artículos en el Código Penal que cubren parcialmente el delito de desaparición forzada, pero que al día de la fecha la desaparición forzada como un delito autónomo no se encuentra sancionada penalmente en el Código español y llama al Estado español, en el contexto del proyecto de reforma del Código Penal que se ha sometido a la consideración de las Cortes la semana pasada por el Consejo de Ministros, que se incluya un delito autónomo de desaparición forzada. Al mismo tiempo, el grupo de trabajo reconoce como un avance importante que se haya tipificado al delito de desaparición forzada en el contexto de crímenes internacionales en el artículo 607 del Código Penal. Durante esta semana, el grupo de trabajo ha escuchado a cientos de familiares de desaparecidos que claman por verdad y memoria. Al respecto, el grupo de trabajo ha podido constatar que en materia de verdad y memoria, la mayoría de las iniciativas que existen en España dependen fundamentalmente del impulso que le dan los familiares de las víctimas con una ausencia pronunciada de las autoridades españolas. Al respecto, el grupo de trabajo insta al Estado español a establecer un proceso regular de consulta con los familiares y con las asociaciones de familias, así como a proporcionarles a las mismas un mayor apoyo institucional y financiero para que puedan jugar y continuar jugando un papel fundamental en materia de desapariciones forzadas. Hemos podido constatar que, a pesar de haber diferentes e importantes iniciativas estatales, no existe una entidad estatal con la responsabilidad de ocuparse de todas las cuestiones relativas a la desaparición forzada. Hemos notado que hay una fragmentación de iniciativas estatales a través de distintas instituciones sin que ninguna compile, sistematice todas las actividades y políticas públicas que se desarrollan al respecto. Por eso el grupo de trabajo llama
a la creación de una entidad estatal que tenga un pleno apoyo institucional, que se ocupe de todas las cuestiones relativas a las desapariciones nacional, que compiló los datos de más de 110.000 personas víctimas de desapariciones forzadas, sea puesta a disposición del público a la mayor brevedad posible. Al mismo tiempo, el grupo de trabajo considera que la búsqueda de los restos es fundamental para esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, y en este sentido hace un llamado al Estado para que establezca un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas en el contexto de la guerra civil y la dictadura. Como grupo de trabajo reconocemos la importancia que marcó la adopción de la Ley 52 del año 2007, la conocida Ley de Memoria Histórica. Esta Ley de Memoria Histórica sienta las bases para la recuperación de la memoria histórica y para el reconocimiento de los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas. En particular, hay hechos importantes en la ley que el grupo de trabajo valora positivamente, como es el mandato para establecer un mapa de fosas comunes, como es el mandato para crear un museo de la memoria, como es un mandato para establecer un protocolo sobre exhumaciones que ya ha sido adoptado. Los artículos 11 al 14 de la Ley sobre Memoria Histórica son de particular importancia. Son los que establecen las pautas sobre las exhumaciones. Al respecto, el grupo de trabajo ve con preocupación que las exhumaciones, en lugar de ser asumidas como un deber propio del Estado, son transferidas a las comunidades autónomas fundamentalmente y de manera especial a la iniciativa de los familiares o de las asociaciones de familiares. Nosotros creemos que es el Estado el que tiene que asumir el liderazgo y comprometerse de manera más activa y urgente para atender la demanda de miles de víctimas, en particular teniendo en cuenta la edad avanzada de muchos de los testigos y muchos de los parientes que vieron por última vez con vida a los centenares de miles de personas que han desaparecido. El grupo de trabajo considera muy importante la elaboración, como he mencionado, del protocolo para la realización de exhumaciones y entiende el grupo de trabajo la importancia de continuar apoyando este proyecto de exhumaciones. El grupo de trabajo resalta, en base a las visitas que realizó a 3 comunidades autónomas, el importante trabajo que realizan estas comunidades en materia de recuperación de la memoria histórica. Al mismo tiempo, destacamos que desde la adopción de la Ley de Memoria Histórica en el año 2007, el Gobierno de España ha destinado más de 25 millones de euros a las diferentes asociaciones de memoria histórica para la ejecución de múltiples e importantísimas actividades y congratula al Gobierno español por tal inversión económica. Estos 25 millones de euros han permitido que las asociaciones, organismos académicos hayan compilado una información extremadamente valiosa y creemos que el Estado debería compilar toda esa información producida en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, sistematizarla y ponerla en un lugar central de acceso al público. Al mismo tiempo, el grupo de trabajo felicita al Gobierno español que en el contexto de la Ley de Memoria Histórica haya creado una oficina de víctimas de la guerra civil y la dictadura. Sin embargo, lamenta el grupo de trabajo que dicha oficina haya sido transferida sus responsabilidades a la División de Derechos de Gracia y otros derechos del Ministerio de Justicia. En esta nueva reestructuración administrativa, el nombre de víctimas ha desaparecido de la estructura administrativa del Estado y creemos que la importancia de reconocer y dar visibilidad a las víctimas es esencial. Al mismo tiempo, lamenta el grupo de trabajo que la partida presupuestaria para esta oficina, para la implementación de la Ley de Memoria Histórica, haya desaparecido en los 2 últimos años de la partida presupuestaria y espera que en los nuevos presupuestos generales de la administración de este año sea restituidos fondos para la ejecución de la Ley de Memoria Histórica.
La publicación en la página de internet del Ministerio de Justicia del mapa sobre fosas comunes es un paso sumamente importante que nosotros apoyamos y alentamos al Estado español a que lo continúe, en particular que continúe desarrollando y actualizando esa base de datos que contiene la información sobre las fosas comunes, que hasta la fecha ha permitido identificar más de 2.300 fosas en todo el territorio español. Creemos que en materia de verdad y memoria, el acceso a la información es fundamental. En este sentido, mucha de la información contenida en la página de internet del Ministerio de Justicia es muy valiosa, muy importante, lo resaltamos, pero al mismo tiempo hemos recibido consistente información de las dificultades que existen en España para acceder a la información y para acceder fundamentalmente a archivos públicos. El grupo de trabajo nota con preocupación que en España no existe una ley de acceso a la información y alienta al Congreso y a las Cortes españolas a adoptar a la mayor brevedad posible una ley de acceso a la información. Hemos recibido información, en estos momentos hay en discusión parlamentaria una ley de transparencia. Esta ley de transparencia es para publicitar los actos de gobierno, pero no es una ley que contemple el derecho de acceso a la información y creemos que debería complementar la ley de transparencia con una ley de acceso a la información. En materia de acceso a los archivos, vemos que la legislación española en materia de acceso a los archivos es importante porque regula ciertos aspectos, pero todavía, de acuerdo a la información que hemos recibido, muchas veces el acceso a dichos archivos depende del funcionario a cargo de los mismos, a la buena voluntad de este funcionario y no porque haya una obligación clara de permitir el acceso libre a todas las personas que deseen conocer información al respecto. Creemos que una ley de acceso a la información y un marco legislativo apropiado para los archivos sería fundamental para permitir el libre acceso a ellos y al mismo tiempo proteger la existencia de datos personales que deberían estar tutelados y el Estado debería establecer claros balances entre el derecho a la privacidad y la protección de data personal junto con el deber y el interés público de conocer información sobre las gravísimas violaciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. El grupo de trabajo considera que la ley de memoria histórica, al establecer la obligación de remover los símbolos de reivindicación de la dictadura, es un paso muy importante para la dignificación de las víctimas y repudio de las violaciones cometidas en ese contexto y lo alienta al Estado a continuar aplicando plenamente esta disposición de la ley. España tiene en sus regiones, en sus comunidades autónomas, muchas iniciativas paralelas en materia de memoria y verdad. En las 3 comunidades que visitamos hemos recibido cuantiosa información sobre estas iniciativas. La combinación de diferentes factores impide que hoy en España exista un recurso efectivo en materia de desapariciones forzadas ocurridas en el contexto de la guerra civil y la dictadura. El conjunto de la existencia de una ley de amnistía, una interpretación de la prescripción, la consideración sin investigación que todos los responsables estarían muertos y las decisiones del Tribunal Supremo en el caso de investigación de las actuaciones del juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional han producido como efecto concreto que hoy en día no haya ninguna investigación judicial efectiva sobre las desapariciones forzadas ocurridas en el contexto de la guerra civil y la dictadura. En las sentencias del Tribunal Supremo sobre prevaricato y en la sentencia del Tribunal Supremo que decidió la competencia en favor de los juzgados territoriales en lugar de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo sentó las bases
de que el juez de instrucción había errado porque no debería haber abierto una investigación debido a que las mismas estarían prescriptas, que todos los responsables estarían muertos, que el delito de desaparición forzada es una ficción jurídica y no es un delito continuado. Y el grupo de trabajo considera que esta combinación de factores no ha contribuido a asegurar el derecho a la justicia en España. El delito de desaparición forzada es un delito continuado y continúa hasta tanto la suerte o el paradero de una persona desaparecida no es establecido concretamente, donde no hay una identificación real de la víctima. Por ser un delito de carácter continuado, la prescripción no puede correr sino a partir del momento en que la suerte o el paradero de la persona desaparecida es establecido claramente. En el contexto de desapariciones forzadas, en el contexto de violaciones sistemáticas o en el contexto de ataques generalizados a la población civil, como los que ocurrieron durante la Guerra Civil y la dictadura, las desapariciones forzadas adquieren carácter de crimen internacional y por lo tanto deben ser consideradas imprescriptibles. Nosotros creemos que el Estado español, a través de su judicatura, debe juzgar las desapariciones forzadas a la luz de estas obligaciones internacionales y establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas, o al menos establecer que la prescripción solo puede comenzar a computarse a partir del cese de las desapariciones forzadas. En octubre de 1977, el Parlamento democrático aprobó, por la confluencia de todas las fuerzas políticas, una ley de amnistía. Esta ley representó el consenso político español que permitió una transición ordenada a la democracia. Nosotros entendemos que esta ley de amnistía jugó un papel importantísimo y esencial en los años iniciales de la democracia. Pero al respecto, nosotros entendemos que una ley de amnistía no puede servir como una barrera para la investigación de graves violaciones a los derechos humanos como son las desapariciones forzadas. Y por eso nosotros recomendamos al Estado español a que adopte todas las medidas legislativas o judiciales que sean necesarias para dejar sin efecto la ley de amnistía o por lo menos para que la ley de amnistía deje de ser un obstáculo en la investigación judicial de las desapariciones forzadas. En materia de justicia y por aplicación de la ley de la memoria histórica, muchas iniciativas se han adoptado para realizar exhumaciones. Lamentablemente, cuando las exhumaciones se solicita al juez o a un fiscal que se apersone en el lugar de las exhumaciones, los mismos, por lo general, no se apersonan, quitándole el carácter judicial a dichas exhumaciones. Nosotros instamos a los jueces y fiscales que tomen seriamente la importancia de realizar estas exhumaciones y darles un carácter judicial. Y si se determina que las personas enterradas en las fosas comunes que han sido exhumadas han sido víctimas de delitos, que los jueces impulsen la investigación penal correspondiente y que los jueces investiguen judicialmente tal como corresponde a cualquier delito. España, y particularmente su Poder Judicial, ha estado al frente del desarrollo de la jurisdicción universal. Nosotros felicitamos al Estado español y particularmente a su Poder Judicial por el ejercicio de la jurisdicción universal. La investigación que ha realizado la justicia española en muchos casos de desapariciones forzadas ocurridos en otros países ha permitido, por un lado, condenar a responsables de desapariciones forzadas aquí en España, como es el caso Silingo, y al mismo tiempo el efecto de la intervención de la justicia española ha permitido que se desarrollen investigaciones penales en otros países. En el año 2009, la ley que permitía la jurisdicción universal de la justicia española fue modificada y fue restringida de manera muy importante el alcance de la competencia de los tribunales españoles. Por efecto de esta reforma, al menos 2 causas de jurisdicción universal
que involucraban investigaciones sobre casos de desapariciones forzadas fueron archivadas. Nosotros instamos al Estado español a revisar esta modificación y volver a ampliar la jurisdicción universal. Al mismo tiempo, la contracara o el otro lado de la moneda de la jurisdicción universal es cuando tribunales de otros países inician investigaciones utilizando la jurisdicción universal para investigar casos de desapariciones forzadas ocurridas aquí en España. Al respecto, nosotros alentamos al Estado español a brindar toda la cooperación a las autoridades judiciales de terceros países que estén investigando casos de desapariciones forzadas ocurridas aquí en España. El conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos, particularmente las desapariciones, requiere que las nuevas generaciones sean educadas y que tengan comprensión de lo que ha sucedido. Y también requiere que todos los funcionarios públicos reciban plena y cabal formación en derechos humanos. En este sentido, alentamos al Estado español a continuar los importantes proyectos de educación y capacitación a sus funcionarios y en particular a que los capaciten en el contenido de la Declaración de 1992 contra todas las formas de desapariciones forzadas. Como medida preventiva, la Declaración de 1992 sobre desapariciones forzadas exige que la detención de una persona esté rodeada de las mayores y más amplias garantías. Al respecto, consideramos que el Código, la legislación española, en la mayor parte de sus aspectos es acorde con estas exigencias. Sin embargo, el grupo de trabajo expresa su preocupación por el régimen de incomunicación. La posibilidad de que personas acusadas de terrorismo permanezcan hasta 13 días en estado de incomunicación creemos que es contrario a las obligaciones que emanan de la Declaración de Naciones Unidas y debería ser modificada. España en su Constitución estableció la figura del defensor del pueblo y todas las comunidades autonómicas han creado una institución de derechos humanos similar a la Defensoría del Pueblo. Nosotros creemos que estas defensorías e instituciones de derechos humanos cumplen un rol muy importante y alentamos a que continúen siendo fortalecidos. Tenemos algunas preocupaciones sobre la coordinación debida que existe entre la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y las defensorías de carácter en las comunidades autónomas y creemos que debería haber mayor coordinación y en la práctica mayor claridad cuando corresponde la intervención de una u otra. Al mismo tiempo, consideramos que la forma de elección del defensor del pueblo puede ser fortalecida para asegurar su independencia. Debería elegirse luego de un concurso público donde diversos candidatos puedan ser presentados y sus currículums puedan ser evaluados y no a través de un proceso que solo refleja acuerdos entre los grupos con representación parlamentaria. Hemos sido informados que España se encuentra en los inicios de la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos. Lo consideramos fundamental y llamamos al Estado español que en el proceso de elaboración de este Plan Nacional de Derechos Humanos, por un lado se incorpore como un elemento central el tema de las desapariciones forzadas y por el otro que se asegure la debida participación de las entidades de derechos humanos y las asociaciones de familiares. En conclusión, volvemos a agradecer toda la información y la buena predisposición de todas las autoridades españolas con las que nos hemos recibido. Desde el retorno a la democracia ha habido tímidos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas. La adopción de la Ley de la Memoria Histórica, los cientos de exhumaciones realizados, el mapa identificando la ubicación de fosas comunes, las subvenciones a las víctimas, el proceso penal iniciado por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, los memoriales construidos, las leyes y protocolos adoptados y las instituciones creadas por las comunidades autónomas son avances concretos y muy valorables. Estos avances se han logrado gracias a iniciativas, muchas de las cuales han sido impulsadas o llevadas a cabo principal o exclusivamente por familiares de las víctimas o por la sociedad. En general, creemos que el Estado debe asumir
su responsabilidad y un rol de liderazgo para asegurar que estas iniciativas sean parte de una política integral del Estado que sea comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa. Y todas las actividades en materia de desapariciones forzadas deben ser realizadas con una perspectiva de género. En todos los sitios que hemos visitado durante esta semana, el grupo de trabajo se reunió con cientos de familiares. Prácticamente todos nos han manifestado su profunda frustración frente a los obstáculos administrativos y a las dificultades en acceder a la información necesaria para esclarecer la suerte o el destino de sus seres queridos. Dado el transcurso del tiempo y donde la mayor parte de las desapariciones forzadas y cuando las mayores parte de las desapariciones forzadas se dieron hace más de 70 u 80 años, y la edad muy avanzada de los últimos testigos o familiares directos que han visto con vida a las personas desaparecidas, es esencial que el Estado asuma esta responsabilidad con la debida urgencia. Quedan otros desafíos importantes en España. En primer lugar, la ley de memoria histórica tiene un alcance limitado y hoy se carece de presupuesto para su implementación. La vigencia de la ley de amnistía sigue siendo un obstáculo. Existe impunidad para todos los casos de desapariciones forzadas. No hay un delito autónomo de desaparición forzada, no existe una ley de acceso a la información y hay dificultades para acceder a los archivos. Se carece también de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas. El grupo de trabajo quiere concluir reiterando su solidaridad con todas las víctimas de desaparición forzada y sus familias. Su constante sufrimiento es la prueba palpable que la desaparición forzada es un delito continuado y una permanente violación de los derechos humanos hasta que la suerte o el paradero de la persona desaparecida sea esclarecido. Las observaciones que hoy presentamos son observaciones preliminares. El informe final sobre su visita a España será presentado en el transcurso del año 2014 al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El grupo de trabajo desea concluir su presentación reconociendo nuevamente toda la predisposición del gobierno español para facilitar la realización de esta visita. Muchísimas gracias. Can we ask that you delivery document? Yeah. Buenas tardes, soy Natalia Junquera del periódico El País. Les quería preguntar a partir de ahora qué pasa, a qué se ha comprometido el gobierno de todas estas recomendaciones, que vemos que hay muchas ausencias del Estado. Creo que también han visitado el Valle de los Caídos. Quería preguntarles qué les pareció ese sitio y me imagino que habrán ido a muchos países con situaciones similares. ¿A qué nivel está España en comparación con otros países que hayan pasado procesos parecidos y estén en procesos de justicia transicional, etcétera? Gracias. I must say that we are here based on invitation from Spanish government, and that fact is one of indicators of Spanish government commitment to deal with enforced disappearance issue. This morning we introduced our preliminary findings to representatives of government authorities, and there is a very high openness to continue our conversation with Spanish government with aim to realize some of those recommendations. As my colleague said, this is preliminary list of findings. We will introduce our final report to Human Rights Committee, but before that report will be sent to Government of Spain for additional commenting, and after that it will be final document. But definitely that what as feeling is that there is a very high level of readiness on side government authorities to deal with this issue. Related to your question to compare a situation in Spain with other countries,
it is not possible to do that because circumstances of in each government, in each country are different. I'm coming from Bosnia and Herzegovina, and I can't compare situation in Bosnia and Herzegovina with Spain. I was together with my colleague Ariel in missions in Mexico and Chile. It's not possible to compare situation. We only can speak on that, how much government harmonized own activities with frame established by declaration, and as you can see from these findings, there are positive there are improvements, there is space, there are challenges to do something, and what are main gaps which are asking urgent intervention. But in any case, I would like to use also opportunity that press release or our findings are prepared in writing form, and you will get and you will have a whole picture. Sobre el Valle de los Caídos, efectivamente nosotros lo visitamos ayer, efectivamente escuchamos la explicación que nos han proveído las autoridades, hemos escuchado a múltiples familiares su visión sobre el Valle de los Caídos. Hemos recibido copia de las conclusiones del grupo de expertos que se formó hace un par de años. Creemos que las recomendaciones contenidas en ese estudio son las bases para un debate que la sociedad española tiene que tener sobre el destino del Valle de los Caídos. No creemos que el grupo de trabajo en este momento esté en condiciones de formular ninguna recomendación específica, salvo tomar en cuenta las recomendaciones de este comité de expertos. Yes, right here. I'm Al Goodman from CNN. The numbers that you gave, and I can ask it in Spanish too, but I'll start by English. The numbers that you gave, according to Juzgado de Instrucción number 5 of the National Court, that's Garzón's former court, of 100,000 forced disappearances during the Civil War and during the dictatorship. My question, and that's 30,000 children in addition, so that's 130,000 overall is the number that you're using? That's right? And secondly, do you think that the Spanish police should arrest, I believe, of the Argentine judge who's investigating 4 former Franco security officials, police officers, who are accused by the Argentine judge of committing torture? I believe that 2 of the 4 are alive, maybe 3, but of the living ones, should the Spanish government proceed to arrest them or just let them stay out and deal with the extradition proceedings as it comes along? Thank you. ¿Lo pregunto en castellano para todos o no? ¿Todo entienden? Había traducción, así que... ¿Sí? ¿Más o menos? Okay. Related to statistic, as you can see from our preliminary findings, it's very difficult to find a clear statistic in Spain related to enforced disappearances. Different institutions have a different statistic, and there is no unified statistic data, and therefore we proposed to government to establish some institution, independent institution, to deal not only with statistics but also to deal with exhumations and identifications, all elements which must be part of one comprehensive approach to deal with enforced disappearances issues. And also when we are speaking of statistics, it is big dilemma. Who is really victim of enforced disappearances? Because information which we have received during our mission also tell us on a very big number of summary executions, and there is distinction between summary execution and enforced disappearances, because we don't know how many families have information on that, what happened. There is also a problem with access to information there to get such information. When we are speaking on stolen children, in this moment we are not in position to give clear figures on the dimension of that problem. We only have received indications that stolen children is a serious problem in Spain, but it opens issue who is disappeared person, because person whose identity was changed
lives under of other identity, and it is really an issue of not only practical but theoretical debate. What is identity? If it is identity of one person, physical body, but also name and other things, and if one part of that was taken, we can speak on disappeared person, because we don't have name of that person, we don't have his personal connections with relatives and so on. And therefore in this stage we are only registered problem of stolen children, but in further communication, particularly working on individual complaints, we will try really to have real figures on that. Excuse me, are you saying that you don't know? The United Nations doesn't know, but you're taking as a potential base, a starting base, the figures from Hukari and Tsyantsenko of the 100,000 and the 30,000? That's your starting base? We are really try to take our position on based on accessible information. Only accessible information related to stolen children, which we have found during of our mission, was information from court number 5. And the second question was about the arrest, should that happen? Nosotros, sobre las 4 órdenes de detención emitidas por la jueza Servini de Cubría en Argentina, no nos vamos a pronunciar porque son 4 órdenes de detención por alegadas actos de tortura, y no es el mandato del grupo de trabajo. El grupo de trabajo lo que ha dicho es que en el ejercicio de la jurisdicción universal, el Estado español debe cooperar con las autoridades judiciales de otros países. De acuerdo al derecho internacional, en caso de crímenes internacionales, incluidas las desapariciones forzadas, el Estado tiene el deber de extraditar a la persona o juzgarla en su territorio. De modo que si el Estado español juzga aquí a las personas por desapariciones forzadas, sería la manera de no extraditarlas para que sean juzgadas en terceros países. Pero la obligación es o juzgar o extraditar. A mí me gustaría saber si el informe va a contener un plazo, o sea, si ustedes dan al Gobierno un plazo para que cumpla alguna de estas recomendaciones. Sí. Patricia Martín, del Periódico de Cataluña. Pues eso, que si hay algún plazo y si el Gobierno, pese a esa voluntad, incumple, ¿qué puede hacer la ONU para instarle a que cumpla? En general, nuestros informes establecen algún plazo donde solicitamos información al Estado sobre cómo implementa las medidas, y luego tenemos una práctica de todos los informes de visitas a países. Por lo general, a los 2 años de haber realizado la visita, más o menos, hacemos un informe de seguimiento sobre el seguimiento o no de nuestras recomendaciones. Ese informe de seguimiento lo damos a conocer al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero para nosotros no, en este momento, lo más importante es continuar el diálogo con el Estado español. Nosotros hemos encontrado una plena disposición de las autoridades españolas a dialogar con nosotros, y una vez que produzcamos el informe, queremos continuar en este diálogo para analizar las mejores formas de implementar nuestras recomendaciones. Hola, Sandra Lafuente de BBC Mundo. Para continuar con la pregunta que hacía ella, este informe, lo que se produzca, presenten ustedes al Consejo de Derechos Humanos, ¿es vinculante, dado que España está suscrita a estos convenios de derechos humanos? ¿De obligatorio cumplimiento, quiero decir, o es vinculante en la legislación nacional? El contenido de nuestro informe es un informe del grupo de expertos creado por Naciones Unidas para atender el tema de las desapariciones forzadas. Lo que representa es la expresión de Naciones Unidas a través de sus expertos sobre un tema determinado. Lo nuestros son recomendaciones, recomendaciones basadas en la experiencia, en la imparcialidad e independencia de nuestro mandato. Nosotros consideramos que la declaración, que es el instrumento que nosotros utilizamos como marco normativo,
refleja el estado actual del derecho consuetudinario internacional y por lo tanto es de obligatorio cumplimiento para los estados, incluido el español. Pero lo más importante no es el valor jurídico que se le pueda dar a nuestro informe. Lo más importante es lo que hace la sociedad, el gobierno y el Estado español con nuestras recomendaciones. Para nosotros esto es lo más importante. Esto es cómo se utiliza nuestro informe a nivel interno, más allá del carácter jurídico que pueda tener. Soy Alejandro Torrus, del periódico Público, y quería preguntarles sobre la partida presupuestaria de la ley de memoria histórica. Si ustedes han preguntado o han interrogado al gobierno español por qué el presupuesto para las sumaciones y el presupuesto para la oficina de víctimas se ha quedado a cero y se ha tomado algún compromiso para incrementar estos presupuestos de cara a los siguientes presupuestos generales del Estado. Muchas gracias. Response from government was that this fact is because of global economical crisis, which reflects very high on budgetary spending in Spain. And this morning we had a meeting in Congress, and as we learned, the budget is on agenda, budget for 2014, and we hope that that budget will include money for implementation of historical memorial law. They said it would? We only recommend it, and you will see what you will report after the adoption of budget. Siguiendo, poniendo al examen las políticas de desapariciones que se siguen en España, me gustaría saber si en su opinión España, el gobierno español desde el principio de la democracia hasta nuestros días, ha hecho lo suficiente, en su opinión, con expertos en este tema, para paliar el tema de la memoria histórica, la justicia de las víctimas del franquismo, los posibles crímenes de la dictadura, si en su opinión eso se ha realizado, si se ha hecho lo suficiente. La recomendación específica que nosotros hacemos es que se prive de todo efecto jurídico a la ley de amnistía, sea a través de un acto legislativo o un acto judicial. Y lo hacemos fundamentalmente para que la ley de amnistía no constituya un obstáculo para asegurar el derecho a la justicia de las víctimas de desapariciones forzadas. Si la ley de amnistía continúa vigente para otros aspectos, esto no le corresponde al grupo de trabajo evaluarlo. Lo único es que la ley de amnistía no debe ser un obstáculo para la investigación judicial de casos de desapariciones forzadas, y el grupo de trabajo no recomienda la derogación, recomienda la privación de efectos jurídicos de la ley. En relación, nosotros hemos dicho que ha habido tímidas iniciativas del Estado español y que hay desafíos pendientes en materia de verdad, justicia, memoria y reparación. Nosotros sí reconocemos que ha habido iniciativas, algunas de estas iniciativas han sido importantes, pero también consideramos que hay muchos aspectos que todavía no han sido satisfechos para las víctimas de desapariciones forzadas. Sí. Creo que han dicho antes que se habían reunido con representantes de la justicia. Quería saber quiénes y cómo les han explicado a ustedes todo lo que ocurrió aquí con Baltasar Garzón y esa causa que había abierto precisamente por los crímenes del franquismo. Gracias.
Nosotros nos reunimos con el Consejo Nacional del Poder Judicial, creo que es el Consejo General del Poder Judicial, muchas gracias. Había distintas autoridades judiciales en dicha reunión. Tuvimos una reunión sumamente fructífera. Nos explicaron el proceso. Nosotros creemos que no es una cuestión de personalizar en un juez u otro juez. Lo que estamos hablando es la responsabilidad institucional del Poder Judicial y del Estado español en su conjunto. Entendemos por las explicaciones, por la lectura de las resoluciones, que el juez titular del juzgado de instrucción número 5 fue absuelto del delito de prevaricato. Nosotros ya hemos expresado públicamente en el pasado el solo hecho de someter a un juez por el error de sus decisiones judiciales y procesarlo penalmente por el error de sus decisiones judiciales puede afectar gravemente la independencia de los jueces. Y en este informe señalamos que a partir del juzgamiento por prevaricato y aun cuando ha sido absuelto, ha producido que otros jueces no abrieran o continuaran investigaciones judiciales u otros fiscales no impulsaran investigaciones judiciales. En parte por la decisión del Tribunal Supremo, que consideró que fue un error lo que hizo el juez, un error donde faltaba el dolo. Por eso no es que no se configuró la figura del delito de prevaricato. Pero una vez que el Tribunal Supremo fijó sus criterios en materia de prescriptibilidad de la desaparición forzada, de no consideración de la desaparición forzada como un delito continuado, de la aplicabilidad de la ley de amnistía y la presunción de fallecimiento de todos los responsables, cualquier otro juez que ahora, en conocimiento de lo que hiciese, de lo que ha dicho el Tribunal Supremo, impulsara una investigación judicial, posiblemente ya no sería solo por error que estaría actuando. De modo que creemos que se ha producido un efecto contrario para el desarrollo debido a las investigaciones judiciales. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Simplemente, si después de haber tenido las conversaciones que han tenido con el gobierno español, no les crea una sensación de extrañeza o de desconfianza esas buenas intenciones y esos pasos que hayan podido dar con la realidad de que han pasado entre 4 y 7 décadas y todavía no haya habido ni un solo juicio. Nosotros estamos absolutamente convencidos de la importancia del diálogo con el gobierno español y no tenemos ningún elemento para dudar de la buena fe en la apertura al diálogo que ha tenido el gobierno español con nosotros. De modo que nosotros estamos con la mayor apertura para continuar esta conversación fructífera que hemos entablado antes y durante la visita con el gobierno español. Muchísimas gracias a todas y todos por su presencia.